Voy a regalarles un texto en Marcos capítulo 5, porque vamos a la batalla. Bueno, en el versículo 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunieron alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Di conmigo: le seguía una gran multitud. Le seguía una gran multitud. Y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sin embargo le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me has tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le tocó y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie. Dilo: y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Juan y Jacobo, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Di conmigo: echado afuera todos. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. 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 Ese pasaje está en los 3 evangelios sinópticos. Pero yo quiero resaltar algo. Cuando Jesús aceptó la petición de Jairo, cuando él comenzó a ir, fue con toda la multitud, miles siguiéndolo hacia la casa de Jairo. Pero cuando llegó la noticia que la niña había muerto, él ya no quiso ir con la multitud. Él ya se fue con los más cercanos. Y cuando llegó a la casa, sacó a todos los llorones y se quedó solamente con Jairo y su esposa y sus 3 discípulos, no más. Cuando yo estaba leyendo esto y lo compartí esta semana a la familia, esto fue lo que el Señor me ministró. Cuando el reto es más grande, solo camina con los que creen, solo con la gente de la fe. Escúchenlo bien. Cuando hay un reto muy grande, no puedes ir con la multitud, tienes que ir con los de la fe, solamente con los de la fe. Amén. Mire, la misma mujer del flujo de sangre usó ese mismo pensamiento de fe. Había gastado todo con los médicos, con todo. Yo creo que todo el mundo le recomendaba a uno y otro. Pero cuando fue a Jesús, fue sola. No se lo hizo saber a nadie.
Si ella le dice a alguien, yo voy a tocar al maestro, si solo toco su manto voy a ser sano, él le va a decir, no lo hagas, te van a apedrear, porque está prohibido que una mujer con flujo de sangre toque a alguien porque lo hace inmundo. Ella tiene que apartarse de la comunidad, ella no puede estar en comunidad. Pero ella, si quería su milagro, tenía que hacerlo sola. Si Jesús iba a hacer ese milagro, tenía que ir con la gente de la fe, no con los incrédulos, no con la multitud, no digamos incrédulos, pero no con la multitud. Tenemos esta guerra, esta batalla, pero necesitamos estar allí rodeados de gente de fe. Yo creo que los discípulos aprendieron esto, porque cuando le avisan a Pedro que Tabita estaba muerta, ahí en Hechos de los Apóstoles, y él entra y le cuentan, todas mujeres de creyentes, y le cuentan todo lo que hacía Tabita y todo, y estaba ahí, él lo sacó a todos. Si necesitamos un milagro muy grande, es mejor solo que mal acompañado, o solamente acompañados con los de la fe. Fíjate que en el caso de Jairo entró, dice él, la mamá y el papá. ¿El papá quién era? Jairo. ¿Y quién cree que lo mandó a llamar a Jesús? La mujer. Ni lo vaya a dudar. Piensen ustedes, mujeres que están casadas, que su hijo o su hija está agonizando, y va él y dice, no, yo me voy para la iglesia. No, le pega, es tremendo regaño. Nada, usted se queda aquí, acompaña a su hija hasta el último instante. Pero si él pudo ir a buscarlo, es porque ella lo envió, es porque ella estaba por lo menos de acuerdo con él en que fueran a buscar a Jesús. Así que los milagros son con los que creen, con los que lo están buscando con desesperación. Ese es el caso. Por eso en Deuteronomio dice, cuando vayas a la guerra, se pondrá el pie en el capitán y dice, no importa si el ejército es más grande y más poderoso que nosotros, porque Jehová va con nosotros para pelear nuestras batallas. Y luego saca a los, dice, si hay alguien que es pusilánime y cobarde, que se devuelva y no apoque el corazón de sus hermanos. Así que para ir a la guerra hay que ir con los de la fe. Eso es como cuando Mardoqueo le dice a Esther, y Esther dice, no he sido llamada, pone atrás, dice, bueno, si tú no lo haces, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Y Dios lo hizo. Yo dije, respiro y liberación vendrá de alguna parte, y no de la mujer, ¿sí? Entonces, esto es para los que creen, solo para los que creen.